Esta calle, ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, es el sitio donde finaliza un extraño recuerdo de mi niñez que aún guardo en mi mente. En mi cerebro se unen una serie de sensaciones que le dan forma a este suceso. La primera es el calor del hogar. La segunda es la sensación de ser querido, ser amado por alguien. Y la tercera es el vapor de una olleta con agua de panela que humedece mi rostro. Luego viene el frío de la noche capitalina, mientras camino con mi madre para tomar un taxi. Y miro al cielo. Allí está ella, expectante como siempre, invitándome a dejar atrás el mundo de los vivos para sumergirme en su territorio, que es el mundo de los soñantes. El mundo donde morimos cada noche para vivir una falsa realidad repleta de misterios. Es ella quien siempre me indica el camino a seguir en las tierras de Morfeo, para así no perderme entre la realidad y los sueños. Pero hoy, por vez primera, ella fallará. Llegamos a la calle 90 y tomamos un taxi. Y es hasta este momento donde surge una incertidumbre que me ha estado rondando desde hace ya varios años. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur ton ombre croissant qui, demain, distraite et légère, caresse avant de s'endormir au contour de ses seins. El recuerdo se empieza a amalgamar con un sueño, y el límite entre lo real y lo onírico se vuelve cada vez más tenue. La única constante es la luz de la luna, que como un puente une el abismo entre lo real y lo imaginario, porque juega así nuestro cerebro entre estos dos mundos, entre el sueño y la realidad. Es esta la duda que me llevó a buscar una respuesta a la razón que tiene nuestro cerebro para unir azarosamente un recuerdo de algo que realmente sucedió en el pasado y de algo que nuestro inconsciente decide crear tomando imágenes reales. Busqué en primera y creo que única instancia a la ciencia. Y hablé con un maestro conocedor de los más recónditos espacios de nuestro cerebro, Héctor, un magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Me dijo que los sueños son momentos, creaciones del cerebro donde vemos un reflejo de la realidad. Mientras hablamos me intrigaba de sobremanera que algo tan natural como lo es el sueño no tiene razón alguna para nacer, no tiene un propósito para existir. Muchas son las teorías, pero por ahora ninguna es aceptada como cierta, como verídica. Mientras Héctor me explicaba algunas de estas teorías, finalmente decidí realizarle la pregunta que me llevó a emprender la búsqueda. ¿Por qué juega nuestro cerebro tan azarosamente entre lo real
y lo onírico. Y su respuesta fue simple pero contundente. Con el tiempo puede que un sueño se una a un recuerdo y surja la duda de si algo que tengo en mi mente fue algo que ya sucedió o algo que nunca sucedió en la realidad, sino en el mundo de los sueños. Pero encontrar esta respuesta, me generó en mí una duda aún mayor. Si los sueños y los recuerdos se pueden unir en uno solo, ¿cómo es el mundo del sueño para alguien como una víctima del conflicto armado colombiano? Sur le dos satinés des mouses rallonges, mourantes, elle se livre aux longues pamoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Sí, mi sueño pasa de noche, en mi casa, cuando vivía en San Juan. Estoy yo acostada y pues de repente escucho unos ruidos fuera de la casa. Y por la ventana me acuerdo que entraba la luz muy bonita de la luna, como que está en luna llena, pero sigo acostada. Y afuera escucho que mi esposo Carlos y mi hijo Elmer están como discutiendo allí con alguien, pero no le puse atención. Cuando de repente escucho que la discusión se pone más fuerte hasta que escucho unos disparos y ahí mismo me siento en la cama y miro por la ventana. Y está entrando por la ventana la luz de la luna y veo en el piso a Carlos y a Elmer y por allá se ven yendo 3 tipos. Es en ese entonces cuando me voy a bajar de la cama y me doy cuenta que estoy en un lago negro, negro, negro. Y lo único como blanco es el reflejo de la luz de la luna. Pero todo eso es dentro de mí, de mi cuarto. Y no me puedo bajar porque eso se ve muy hondo y apenas toco el agua con los pies, se acaba el sueño. La luna, de nuevo la luna. ¿Será acaso que la luna y su luz nos guían en los sueños? Todos soñamos bajo una misma luz. Sí, su luz. Nuestros mundos oníricos son iguales, exceptuando algunas pequeñas diferencias. En mi caso, mientras busco en mis recuerdos para traer a mi mente un sueño que se ha perdido en el tiempo, Esperanza busca con los sueños olvidar un recuerdo que ha perdurado en su vida, en su memoria. Los dos, Esperanza y yo, somos soñantes. Todos somos soñantes, porque todos morimos cada noche y la luna nos acompaña. ¿Será acaso que una nación entera puede estar confundida y soñar eternamente recuerdos de una violencia sin fin? ¿Será acaso que la luna nos ha tomado de la mano y nos ha hecho perder entre la realidad y los sueños? Por ahora, quiero despertar de este sueño para poder entrar a un nuevo mundo esta noche y ojalá esté de nuevo allí la luna y quizá preguntarle
porque me abandonó esa noche de mi infancia, donde por vez primera descubrí que la realidad y los sueños son un solo mundo.